Bien, mire, el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer la variación mensual de los precios al consumidor, en este caso para el mes de febrero, mejor conocida como la inflación. Y esta medición da cuenta de lo que usted y yo perdemos en nuestro poder adquisitivo mes a mes, en donde los salarios son la tortuga y los precios una liebre que corre más rápido. Y para analizar qué está provocando estas alzas de precios y cómo enfrentarlas, es que le doy la bienvenida al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Black Veracruzano. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo está, doctor Raimundo Tenorio? Un gusto saludarlo y por supuesto saludar a todo su auditorio. ¿Qué temas trae usted el programa hoy, doctor? Todos alineaditos. Pero Este, mira también con qué vamos a cerrar contigo, porque hoy fresquecitos los datos del INEGI con respecto a la inflación. Lo que las familias que nos están escuchando están viendo ahí con el ticket del gas, la compra de los nopales, la tortilla, etcétera. ¿Y quién mejor que tú para ayudarnos a entender qué está ocurriendo, qué está provocando esta cuesta de enero que ya se sumó hasta febrero? ¿Cómo no, doctor? Vámonos rápidamente. Bueno, lo que está pasando se puede dividir en dos partes, ¿no? Hay una falla estructural y que nuestro doctor lo entiende así. Es una falla interna. El consumo, como ya lo decía el doctor Villagrán, está fallando ahí. Sin embargo, los precios siguen subiendo. El problema es una desordenada formación de precios de la que ya hemos platicado en otros escenarios. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Bueno, el consumo, el gasto se está especificando, se está concentrando únicamente en los temas, por supuesto, mercancías, que no ha podido controlarse a través de la política monetaria. Ya platicaremos por qué, pero fundamentalmente hay, insisto, una falta de sincronización, una falta de orden. Ese es un tema estructural del que se ha platicado y que obedece básicamente que hay mucho dinero en circulación, más de 2 billones de pesos en circulación en base monetaria, mucho dinero y desgraciadamente concentrado solo en algunas zonas con muchas fallas de mercado, doctor, precios del oxígeno, precios de la papa. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué algunas cosas están tan baratas, no? ¿De qué me sirve que un boleto de avión esté tan barato si no lo como, no lo consumo, no? Tienen toda la razón. Esta ponderación del INEGI, que es muy respetable, por supuesto, quizá no está haciendo la más fiel representación de lo que pasa en los bolsillos. Y esto se explica fundamentalmente porque hay en este escenario de falta de orden, falta de supervisión. A veces en economía no queremos mucho las regulaciones, doctor, pero en este escenario es importante que los precios no se nos vayan tan desordenadamente formados hasta el cielo, ¿no? Repito, papa, tortilla, gas, ¿no? ¿Quién les pone orden? ¿No? Estamos aquí un poquito en estos temas de fallos de mercado intentando solicitar. Para poner un ejemplo, doctor, ¿y por qué este 3.70 del que estamos hablando constantemente no refleja? Bueno, si midiéramos solamente temas de salud, doctor, la inflación sería del 4.7. Si midieras únicamente alimentos, bebidas y tabaco, la inflación sería del 4.38. Pero fíjese, doctor, si solo midiéramos muebles, equipo de oficina, ya ve que ahora todos tenemos una oficina en casa, la inflación sería del 6.10%. Entonces, por ese lado, la parte estructural, hubo una intervención, una regulación de poner orden en esta pésima formación. Segundo, lo nuevo, doctor, y lo que empieza a preocupar a todo el mundo, literalmente, ¿no? El famoso fantasma de lo que ya no es un ascenso o una temporada alcista en materias primas. Se dice que ya tenemos, doctor, un superciclo, un nuevo superciclo de materias primas que empieza a contaminar los granos, ¿no? Ya ve usted que la materia prima se divide en tres, en el tema agropecuario, todos los granos, China empieza a demandarlos, y entonces el mundo empieza a revolucionar la demanda, pero ¿qué pasa con México, no? Que ya nos llegan precios al productor que empiezan a ser muy altos. Segundo bloque en materias primas, todos aquellos insumos industriales, ¿no? Desde el níquel, cobre, hierro, zinc, etcétera, etcétera, pasando por el petróleo, empiezan a vivir una demanda extraordinaria, es decir, fuera de lo normal. Y bueno, ahí se conectan, por supuesto, los energéticos. Si se concreta, doctor, el superciclo de materias primas que ya estamos empezando a ver, con precios récords toda la semana de las materias primas que acabo de mencionar, y se suma a las fallas estructurales, entonces tenemos un efecto mundial que nos va a pegar en México doblemente y nos va a generar una inflación más alta por errores propios, doctor. Es lamentable, pero hace un mes todavía aplaudíamos, oye, la inflación vive su momento más bajo porque no había factores externos que nos pusieran en evidencia. Hoy, doctor, sí es importante decirlo, no estamos pudiendo controlar algo que en su momento debimos controlar. Y bajo ese contexto, doctor, es preocupante porque la saturación empieza a darse en la parte de abajo, es decir, en el bolsillo de las familias, y no vamos a poder aguantar en este escenario. Y tampoco creo, doctor, que una política monetaria más laxa, es decir, que por ahí en 25 de marzo nos bajen la tasa de interés, vaya a ser la solución, doctor.
Vaya, Luis, queda perfectamente claro para nuestra audiencia entonces que productores y comerciantes ante el encarecimiento de sus costos, obviamente también pagar salarios a nuevas tasas, ahora que en el 2021 le trasladan al consumidor ese componente de incremento en costos. Y cuando te refieres a que pues no hay quien vigile esto, seguramente el señor Sheffield, que por cierto ya se fue ahí de candidato para León, Guanajuato, pero entonces, ¿quién le va a meter vigilancia al mercado si la Profeco se hace como de oídos sordos? Inevitablemente veremos, y eso es algo que ya el Banco Central había advertido, hay que decirlo, una inflación más fuerte hacia mediados de año. Pero no será por una media aritmética, por una base comparativa más baja. No, no, no. Será porque el costo del productor, como bien lo dice, va a empezar a trasladarse al consumidor. Fíjese, doctor, en cuanto al índice nacional de precios al productor, que también se presentó hoy, los bienes intermedios, es decir, los que van en el proceso de producción, ya están en 8.49, ya ese 3 y fracción ya lo olvidamos, ¿no? Ya estamos hablando de que lo que le está costando y que está absorbiendo el productor y quienes trasladan y distribuyen y nos oyen esta tarde, lo saben, 8.49, y eso se refleja porque en el sector secundario los costos ya llegaron al 10%. Entonces, doctor, industria y agropecuarios están dormidos ahí, pero inevitablemente van a trasladar esos precios. Y con esta vamos cerrando, doctor. Fíjese bien, si nuestro auditorio dice, oye, pero algunos agropecuarios todavía están baratos, la formación de precios del agropecuario es muy particular. Tenemos una deflación, es decir, los precios de frutas y verduras están bajando, perfecto, pero en los pecuarios, granja, pollo, carnes, ya tenemos 10%. Si a este composición, este componente, le sumamos lo que viene del productor, era lo último que nos quedaba si sumamos también la gasolina. Doctor, el escenario es complejo. El mercado puede regularnos solo, sí, pero nosotros con finanza a la defensiva, comparando e identificando dónde está más barato, más caro, podemos ser muy prudentes y crear una inflación doméstica. Es decir, darle seguimiento a los precios, alejarnos de lo que está caro y regresar después, porque no hay que olvidar que si nos alejamos un poquito de lo que está caro, inevitablemente nueva oferta va a llegar a sustituir justamente esa escasez. Vaya, finalmente, Luis, ¿y con los servicios qué va a ocurrir? Fíjese que los servicios están viviendo una posición que le llamamos procíclica. Sí. Tristemente son los únicos que obedecen a los procesos de caída de precios, pero lo preocupante es que, como bien lo sabemos, pesan más del 60%. Entonces no sirve de nada que los precios estén concentrados en aquella proporción que es del 30% de la productividad y que el grueso de los empleos no puedan desplazarse y que los precios sigan bajando. Eso va a generar todavía mucho más desempleo y explica en perfecta medida la famosa estanflación en la que vive México. Sí. Porque si bien hay inflación, el otro tema, el que está detrás de la cortina, es que los precios suben, pero la productividad reflejada, por supuesto, en el sector servicios de mayor peso, no se nota. Entonces, esta inflación, doctor, es como el último clavo en el ataúd. Un escenario 2021 complejo, donde sigo proponiendo, doctor, que haya estabilizadores automáticos, que haya una política fiscal de ayuda, de alivio, porque de otra manera nos vamos a ver muy, muy comprometidos de cara a un año que es complicado y que además es electoral. Ay, Luis, esperemos que nadie le clave ese último clavo al ataúd. Te agradezco muchísimo. Síguenos ayudando, por favor, a entender en esto en el día a día. Por favor, en tu cuenta de Twitter, ahí te seguimos, entendemos este proceso incluso de esta inflación. No sabes cuán agradecidos estamos contigo, Luis, y esta es tu casa. Gracias, Raimundo. Un saludo a todos. A cuidarse. Gracias, maestro. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que seguramente encontrará información económica y financiera desconocida de un deporte como el golf. Considerado como uno de los deportes verdes por realizarse en espacios naturales, el golf es una disciplina donde la precisión y la honestidad son elementos clave para que con el menor número posible de golpes se meta una bola en los 18 hoyos que conforman un campo de golf. La práctica de este deporte requiere evidentemente el acudir a clubes campestres, sean públicos o privados, los cuales en México ofrecen membresías mensuales que van desde los 4,000 hasta los 15,000 pesos o tarifas de visita un solo día que rondan entre 800 y 7,000 pesos. Un
requerimiento importante en la práctica de este deporte es la vestimenta reglamentaria, camisa de cuello, pantalones formales y zapatos especiales, además de un equipo compuesto por 14 palos de golf. Ante el adverso panorama por la pandemia de COVID-19, de acuerdo a la agencia de negocios Golf Data Tech, la industria de equipamiento de esta disciplina registró un aumento de ventas en el año 2020 con la marca récord de $388 millones. Esto debido a que el golf mantuvo operaciones por ser una actividad al aire libre, propiciando un número mayor de consumidores y adeptos. En la rama varonil representada por la Professional Golfers Association, se celebran cerca de 50 torneos al año en los que se generan ingresos por los premios monetarios que van desde los $25,000 hasta $1.500.000, además de los patrocinios. También, si los jugadores tienen buenas actuaciones, son invitados a participar en eventos corporativos que pagan entre $25,000 y $250,000 o en eventos televisivos como el juego Skins, que consiste en ser el primero en obtener hoyo por hoyo de los 18 de un campo, donde cada uno de ellos representan un valor económico diferente y al alza. Conforme a la lista de ESPN de los jugadores con mayores ganancias en esta disciplina, Tiger Woods encabeza la lista con una suma aproximada de $121 millones. México ha dejado huella en este deporte gracias a las grandes actuaciones de Lorena Ochoa, quien participó en 175 eventos oficiales en los que obtuvo una ganancia cercana a los $15 millones en su carrera, alcanzando sus mejores momentos entre los años 2006 y 2008. La rama femenil tiene una baja participación en este deporte con apenas un 20% del total de participantes en torneos, y la brecha de género es más notable en términos económicos, ya que de acuerdo a la agencia de datos financieros Statista, en la temporada 2019-2020, el monto total que se repartió en torneos varoniles fue de $400 millones. En cambio, en la femenil apenas fueron $75 millones. Bueno, pues como ve, el golf es un deporte que genera grandes ingresos y derrama en otras actividades asociadas. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal, Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.